Bienvenidos a Who Are You con Rocío Iglesias Panichelli, un espacio donde descubriremos el arte a través de las personas que lo hacen posible. Hoy me encuentro en una posición privilegiada porque no solo tengo la gran suerte de poder charlar con un artista increíble, sino que además me ha Gracias. abierto las puertas de su hogar, de su estudio, y estar aquí rodeada de sus obras, respirar el espacio donde se produce toda la creatividad, es algo que no puedo describir con palabras. Ella es Olga Andrino, es pintora, escultora, videoartista. Su obra habla de temas tan universales como las multitudes, la identidad, la conexión entre personas. Yo siempre digo que mi obra habla de las multitudes, de los grupos humanos y de los espacios que ocupamos. ¿Qué te ha llevado a explorar ese sentimiento o esa emoción de las multitudes y de las conexiones entre las personas? Bueno, me empezó a inquietar el tema de las multitudes cuando empezaron a salir en las noticias aquellas situaciones en los campos de fútbol en los que había linchamiento de unos hinchas con otros, y entonces yo empecé a percibir al individuo desde esa masa que se crea cuando se pelean. O, por ejemplo, me empezaron a interesar muchísimo también los refugiados, desde la masa que se crean, un grupo humano huyendo de la pobreza, llegando a lugares. Y bueno, esa masa de gente, ese movimiento demográfico es lo que a mí siempre me ha conmovido. ¿Por qué? Porque soy escultora y entonces me gusta ver la realidad a través del volumen. Y la masa de gente es un volumen muy interesante. Sobre todo, además, porque, como decía Zaña en su tesis doctoral, se crea como una generación espontánea. Y además, cualquier chispa puede detonar cualquier situación dramática. Y eso el individuo a solas no lo hace. Me encanta la complejidad y a la vez la sencillez de tu reflexión. ¿Cómo llegas a eso? O sea, tu proceso creativo para llegar a lo que has llegado. De hecho, tenemos aquí detrás una de tus obras que habla precisamente de lo que Sí. comentabas. ¿Cómo surge? ¿Surge a raíz de una reflexión o un análisis que hagas? ¿O es más fruto de la inspiración que te aborda? ¿Cómo sucede? Bueno, sobre todo yo creo que detrás de todo eso hay una inquietud social. Tu punto de vista utiliza la realidad, ¿no? Los artistas vivimos siempre en búsqueda de temas. Con los ojos abiertos. Claro, me lo decía un escritor también, que él solo le interesaba a la gente a través del punto de vista literario. Entonces observaba a los camareros, cómo cogían la bandeja, cómo se trasladaban. Por ejemplo, una de mis inquietudes ha sido ver a la gente trasladarse. Entonces, por eso me han interesado tanto los refugiados. Sobre todo con el concepto, además, de trasladarse en busca de esperanza, de una nueva vida. Entonces, todo tiene un aspecto como social, pero a la vez me interesa la parte estética que se crea con todo ese acontecimiento, ¿no? Que es eso, son los grupos humanos de gente pues trasladándose, yendo, viniendo, agrupados, ocupando un espacio. Quería preguntarte, porque al final nos hemos metido de lleno en lo que es tu proceso creativo, que te fascina a la hora de crear, pero yo quería empezar desde el principio. ¿Cómo empiezas tu camino en el mundo del arte como artista? Siempre tuve un gran amor por el dibujo, por la idea de representar. En la infancia eso, me encantaba dibujar. No me sentía una gran dibujante, sino que quería aprender a dibujar. Mis principios, los 16, los 17, los 18 años, estuvieron muy inspirados por eso, por pequeños óleos, retratando la naturaleza, con la idea también de eso, de jugar con el óleo. El óleo es una técnica que te hace encontrar la pintura. Yo soy una artista de universidad, o sea, yo he hecho la carrera de Bellas Artes y entonces eso, sumado a la actividad artística y al encuentro con los materiales, tal. La soledad del estudio también, porque el estudio tiene mucha soledad y pasas mucho por el desierto cuando estás aquí. ¿Y eso cómo surge? De repente vienes a este estudio, que ahora hablaremos de lo que significa este espacio para ti, que es impresionante, y reflexionas, intentas crear algo que refleje cómo estás en ese momento, esperas a que te encuentre un poco la inspiración. Primero sufres y luego pues vas probando cosas. Muchas veces resuelves cosas en la cama, mientras duermes o mientras te despiertas, cuando estás inquieta en la búsqueda de algo, te despierta. Yo me despierto mucho y encuentro soluciones
Lo de consultar en a la la cama. almohada también se aplica a los artistas, También. entonces. Pero luego, claro, tienes que llegar al estudio e intentar realizar lo que has pensado. Y ahí, bueno, pues las dificultades te llevan por otros caminos, encuentras otros. Pero siguiendo con el recorrido que te quería hacer, estaba en el punto de la facultad y entonces la facultad a mí, primero, yo descubrí las aulas de escultura y ahí me empezó a apasionar. Yo me licencié en pintura, pero a mí me encontré la escultura en la facultad. Entonces ya pues hice el doctorado en escultura, no acabé la tesis, no hice la tesis, pero bueno, no encontré tema para la tesis porque se había hecho tesis hasta del arco ciliar, entonces ya no había elemento para hacerle todo un trabajo. Entonces yo dejé de pintar arbolitos y dije, esto hay que meterse en el fango. Y ahí fue un trabajo sobre todo intelectual y luego obrero, como digo yo, porque yo soy una obrera, porque la pintura te regala muchas cosas. Has dicho muchas veces que tu escultura es pictórica y tu pintura es escultórica. Exactamente. Hoy vengo de un lado para otro, igual que vengo en la instalación. Desde ese aspecto que te cuento y desde ese encuentro intelectual, a mí me interesa mucho todos los aspectos narrativos que tiene la obra. Por eso algunas veces consigo objetos muy complicados y difíciles de entender, sobre todo para el mercado del arte. Quizás es una obra con mucha factura, con mucho riesgo, también muy, muy simple, muy sencilla, porque se trata también de construir con lo que tienes al lado, entonces utilizo mucho papel, entonces hago una obra como muy brutalista, como muy bestia, que algunas veces, bueno, supongo que será difícil de encajar o no sé, pero bueno, es un contenido que te entra por algún lado, que te inspira y una búsqueda de cómo realizar esas ideas en materiales, bueno, pues que te interesen. Yo siempre tiendo a la obra, como digo yo soy un albañil. A mí me interesa el cemento, me interesa el yeso, me interesan los guesos, me interesan las colas, los lates. Entonces, el alambre de espino, porque por ejemplo interpreto a mis refugiados a través del alambre de espino, como frontera, ¿no? Como elemento que puede significar una frontera hostil. Este es el resultado de todo. Te diré que es algo de ti que me encanta, esa valentía de enfrentarte a cualquier tipo Arriesgarse, de disciplina y de sí. arriesgarte con cualquier tipo de material. Y con respecto a los materiales, quería preguntarte, al final los materiales también que utilizas, cuando utilizas papel, cuando utilizas cemento, son también, simbolizan también el mensaje o son un elemento más que utilizas para crear? Bueno, es la idea de construir también con lo más simple, ¿no? Lo que encuentras, con lo que se va a tirar. Por ejemplo, mi obra con las multitudes vino muy inspirada también por la noticia de prensa, por el periódico. Como empezó a desaparecer el periódico, también me entró la idea de reciclar todo ese material que se iba a perder. Me encanta. También, pues, de alguna forma como conciencia social, o sea, hay como un engranaje, ¿no? Y los resultados, no sé, es como... Mira, se puede hacer un marco de oro y es papel. He leído varios apuntes tuyos en los que comentabas que al final la obra, más allá de la estética, tiene que trasladar un mensaje y ser Importante, claro. importante. Con cada una de tus obras al final siempre intentas ir un poco más allá, siempre trasladas un mensaje impactante y eso está a la misma altura o si no más para ti que a lo mejor la estética de la propia obra. Claro, esa es la intención. Pero bueno, también me gusta tener piezas interesantes y que a mí Por me supuesto. gustan. Bueno, hoy no solo venimos a hablar de arte, sino también a lo que hay detrás de una vida dedicada a crear, las dificultades, los procesos creativos y cómo una evoluciona, cómo es vivir siendo artista en un mundo que va tan rápido que a veces ni somos capaces de Claro. pararnos a mirar. ¿Cuál crees que es el mayor desafío que enfrenta un artista? Como habrás comprobado yo, o sea, mi vida es el arte es mi vida, porque, bueno, mis lugares, los lugares que habito son un reflejo de mi obra. Por un lado te quería hablar del espacio mío, como, bueno, donde realmente se puede apreciar mi trayectoria como artista y la idea también, ¿no?, de esa lucha continua que tiene el artista con el mercado, con lo de tener visibilidad, con lo de exponer. Decía un profesor en la facultad, el artista que no expone no existe. Es el trabajo en sí,
todo el desarrollo de ideas y a la vez dar salida a todo eso. ¿Qué pasa? El espacio del arte a nivel económico, a nivel ferias, a nivel, bueno, pues todo lo que genera mercado, o sea, a nivel mercado del arte, el artista ahí tiene un trabajo en el que realmente, bueno, es difícil de conquistar. Lo tiene que hacer a través de otras personas, como son las galerías, las instituciones y los proyectos artísticos. O sea, y eso pues ya es muy caprichoso, es decir, que el artista tiene muchos noes siempre. El artista no es una persona de sí, es una persona de no. Entonces, tiene que pasar parte de su vida llamando puertas e invirtiendo para trabajar, porque el artista invierte para trabajar. Todas las horas que se pasan en un estudio, eso nunca es contable. Con lo cual, imagínate lo difícil, o sea, la profesión de artista, yo que la había idealizado en la facultad, pues no me había dado cuenta de realmente de lo que suponía eso, salir primero al estudio, o sea, enfrentarte al estudio y luego enfrentarte al mercado. El artista busca una fórmula, o ese es mi caso, como para convivir con lo que le apasiona. Por eso yo, en el fondo, mi casa es un museo, y que valga para seguir creando proyectos. O sea, que yo las piezas que tengo las sigo pensando en diferentes proyectos. Entonces necesito implicarme en nuevos procesos creativos. Con lo cual, es una dinámica en la que realmente lo que tienes que hacer es vivir el ahora, porque si piensas en cómo va a acabar todo eso, o no hay una estrategia. Para mí, el artista tiene la estrategia del corazón. Tú puedes ser muy bueno conquistando instituciones, o puede ser muy bueno conquistando galerías, pero bueno, eso es una cuestión de lobby, no es una cuestión de ser artista. Queda por delante muchísimo trabajo. A mí como artista, también al mundo del arte, porque también tienen que cambiar quizás ciertas cosas, no sé, dar más cabida en las ferias a galerías que representan obras, que representan artistas muy interesantes y que les cuesta tener presencia ahí, renovarse, no que se estanque, igual que la política tiene 4 años de legislatura, pues que se renueven los espacios expositivos, los expositores, no sé, que se renueve más el arte, que no se quede en un grupo de élite que de repente son los que manejan todo. No sé, pero para eso creo que lo que tendría que tener es muchísima presencia en la cultura. Que hubiese un gran ministerio de cultura que apoyase mucho el arte, pero quizás la cultura apoya la educación, pero el arte en todo eso de la cultura se queda como algo que es más económico que cultural. Entonces todo eso tendría que cambiar para que el artista quizás tuviese más cabida, más interés. ¿Crees que las redes sociales a día de hoy están funcionando un poco como altavoz y están sirviendo para que muchos pequeños artistas se den a conocer y tengan estas posibilidades? Está muy bien, porque las redes sociales lo que han puesto han sacado a muchos artistas que, como no forman parte de ese grupo de élite, no están y no tienen visibilidad. Se han Y encargado entonces ellos, intermediarios. claro, y es que en el arte también esto es una cosa, que está lleno de intermediarios. Entonces, entre el artista y el coleccionista hay muchísimos intermediarios. El que gestiona la colección, que a lo mejor pues no es un historiador del arte, simplemente a lo mejor es un empresario o un chico joven con determinado talento que quiere meterse en el mundo del arte y se convierte en advisor. Y entonces la colección pone el dinero en sus manos para que adquiera la obra, y entonces la obra la adquiere en torno al valor, o al valor subjetivo que ellos sugieren, porque sigamos pensando que esto es un grupo de élite y entonces unos están y otros no están. Conclusión, que yo creo que se hace muchísima injusticia y se pierden muchísimos artistas que podrían ser visibles y que podrían, bueno, dejar un buen legado cultural, no sé. Sobre toda esta experiencia. Renovación en las instituciones, Y con toda renovación. tu experiencia, ¿qué consejo le darías a artistas que quieran, bueno, a potenciales artistas que quieran dedicarse a este mundillo? Bueno, ¿Qué yo les les diría aconsejarías? simplemente que no pensaran mucho, simplemente
actuaran. O sea, la actividad artística es algo maravilloso y a lo que un artista no puede renunciar, y al final ese es tu gran regalo, tu gran sufrimiento y tu gran regalo. Porque este espacio es eso, mi lugar de sufrimiento, pero también mi lugar de encuentro, y entonces en ese encuentro yo algunas veces, eso es una emoción que es indescriptible, igual que la emoción estética, cuando miras un cuadro, cuando miras una narración, es todo ese mundo maravilloso de emociones que tiene la pintura y la escultura, que bueno, que independientemente del mercado, tú tienes ese regalo. Hablas mucho del sufrimiento. ¿Crees que cuando has estado en algún momento de tu vida que has pues, sufrido un poco más, crees que tu obra se ha desarrollado mejor? ¿Crees que tu proceso creativo ha sido más intenso? Que muchas veces se habla de que en momentos de dificultad sacamos más de nosotros. No sé si eso es cierto No o lo no. sé, no sé. Yo soy, como digo, un poco Unamuno, el lado trágico de la vida. Por eso me he metido con las multitudes, porque hay mucha tragedia ahí, ¿no? Mucho drama humano. Echando un poco la vista hacia atrás, desde que comenzaste en este mundo hasta ahora, ¿cómo dirías que ha sido tu evolución? ¿Cómo, si tienes que hacer una lectura de todo tu recorrido, cuál sería? Cada vez más dramática. Mm. No sé, es algo así. Para mí mi evolución ha sido sobre todo como escultora, con una mirada pictórica, ¿no? Pero sobre todo escultora. Me siento como llena de contenido, o sea, yo me acuerdo que me contrataron para un seminario en la Francisco de Vitoria, le daba un seminario a los estudiantes de Bellas Artes, y entonces les creé como la idea de hacer un recorrido por la pintura a través de la luz, la sombra y el sentimiento romántico. Y entonces no hice un recorrido cronológico, aunque sí que se comentaban algunos cuadros, pero por ejemplo en el o en el módulo de la sombra, yo empezaba la clase hablando del mito de la doncella de Corinto, porque Plinio, que fue el primero que escribió una historia natural, hablaba de que el origen de la pintura se generó porque la doncella de Corinto, como el amado se iba de la ciudad, ella circunscribió su sombra. Ese primer grafismo es lo que da origen a la pintura. Entonces, a mí, mi recorrido, sobre todo ahora, en donde estoy, es que yo tengo más interés en todo ese tipo de contenidos emocionales que tiene las bellas artes, que en querer aportar algo más a nivel objetos artísticos al mundo del arte. O sea, estoy en un punto como mucho más emocional en el que, bueno, me apetece hablar más de cosas que puedan emocionar en ese nivel, o sea, como que a un niño le digan eso, que el origen de la pintura es una historia de amor, ¿no? Mm. Casi que me estoy yendo más hacia la literatura, no lo sé, es algo así, es que es difícil de explicar, pero estoy como en un parón, porque además he estado en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo este verano, he hecho, claro, 11 piezas, no, 16 piezas, todas con mucha estructura, con mucho peso, con tal, y entonces me he vuelto a quedar en el vacío, y cuando me quedo en el vacío lo lleno con ese contenido, y al final, si me haces esa pregunta, me hace pensar que realmente yo ahora mismo soy más un artista de contenido, pero a lo mejor mañana o pasado de repente veo una piedra y entonces digo, uy, esa piedra con un trozo de madera y un tornillo. Porque desde aquí no se ve y Lo, ahora lo enseñaremos, pero toda tu casa prácticamente está diseñada por ti. El claro, jardín, todo es el obra artística casi. interior. Hubo muchos procesos creativos, las multitudes, luego también hubo un tiempo en el que me apasionó mucho la Bauhaus. Trabajé con la idea del círculo en torno a todo, entonces dibujo la tierra con círculo. Me voy a experimentar el land art, que también es una parte de la historia del arte y de la escultura que me encanta. Como dice Javier Maderuelo, la pérdida del pedestal. O sea, cuando la escultura pierde el pedestal y deja de convertirse en estatua, y entonces tú puedes trabajar la tierra, tú puedes hacer escultura con la tierra, con la madera, con todo lo que te encuentras a tu paso. Muchos caminos. El artista está lleno de cajones sin cerrar. Me comentabas antes que habías empezado a ir a terapia a raíz de querer como dar un cambio y que a través de eso, gracias a eso, te habías dado cuenta que igual tú siempre has trabajado mucho en rojo y te apetecía Sí, la idea introducir, de rematrizar, ¿no? exacto.
Cuéntanos un poco La eso. idea de rematrizar, que es la idea de generar un gran cambio en tu vida, no solo a nivel superficial, sino a nivel interior, bueno, e irte por otro camino. Se basa en un cambio de creencias, de certezas, etcétera, etcétera. A nivel exterior lo resolví yendo del rojo al azul, en una idea también de implicarme con la pintura desde otro lugar. Me ha llevado a este último proceso creativo que realicé en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, en la República Dominicana, y entonces creé toda esa obra que en realidad, bueno, pues es otro inicio. Entre bambalinas me enseñabas el vestido de novia que llevaste, que es espectacular, y además me comentabas, esto lo tengo que utilizar, ya te veía yo como inspirada, esto lo tengo que utilizar en otra En obra o otra cosa, de sí. alguna, Lo tengo que de alguna convertir en un forma. objeto artístico, el propio vestido. Primero rematrizo, o sea, me implico como artista desde otro lugar, pisando la pintura, haciendo performance, experimentando, y luego obtengo fotografías y desde esa fotografía propongo esculturas, como por ejemplo esta para representar la violencia vicaria. Para rematrizar, uno de los elementos que has utilizado, lo que me comentabas, es que habías cambiado de color al azul, Claro, y entonces porque el rojo, ¿qué significaba para ti? el rojo es vibrante, atrae, pero no sabría darte ningún significado de por qué lo utilizo. Creo que lo utilizo porque me compone bien. Me compone bien la escultura, me la resuelve, pero es verdad que tengo como una obligación conmigo misma de salir también de esas zonas de confort y experimentar. Y entonces esta clave que me dio mi psicoterapeuta, que es una mujer muy interesante, lleva en tu vida poco tiempo y sin embargo te da una llave. Al final el arte es expresión, es emoción, entonces cómo tú te sientas tiene que reflejarse en la propia obra. Eso es el arte, es verdad. Es una actividad humana. Qué suerte tenemos los artistas que tenemos la pintura, la escultura, para reflejar y convertirlo en un lenguaje, ¿no? y en una voz. Comentábamos acerca de las dificultades que se encuentra el artista a la hora de, pues, encontrar su lugar en el mercado, ¿no? ¿Las galerías al final no hacen de representante vuestro o sí? ¿O cómo funciona este mundillo? En las galerías, en un principio, hay como una cierta tendencia a que la galería también necesita su propio estatus. Para mí se han acabado esas galerías en las que descubren artistas. Más bien las galerías ya seleccionan artistas que les puedan dar estatus. Por eso también quizás hay una gran dificultad para los artistas españoles porque no tienen mucha cabida en las galerías nacionales y sin embargo las galerías nacionales están llenas de artistas extranjeros. Esa es una dinámica también que existe en la actualidad. ¿Y por qué crees que el artista español le está costando tanto encontrar su cabida? Yo creo que parte de lo que ocurre es eso, que las galerías y ciertos proyectos necesitan dotarse de un nombre y entonces están trayendo más nombres con cierto valor extranjero que los propios artistas españoles. Por ejemplo, intervenciones como la del Prado del artista chino hace como unos 10 años, le dieron la oportunidad de abrirle el Prado y que generase un proceso creativo. Eso es un lujo, pero se lo dieron a un artista chino. Y luego en las galerías a nivel con todo este camino conceptual que de alguna forma se está siguiendo. Las galerías también exponen artistas conceptuales extranjeros y no ves mucho artista español. Predomina el artista extranjero en las galerías. Pues eso es una dinámica también, claro, que crea ciertas dificultades para todo el arte los artistas emergentes que hay en territorio español. De cualquier forma, yo siempre pienso que todo lo que ocurre, ocurre y no hay que oponerse a lo que ocurre, sino que simplemente los artistas tienen que buscar otros caminos para estar. A mí también me pasa, por ejemplo, que hago más trabajos en extranjero que en España. O sea, ahora mismo yo tengo una instalación escultórica en Qatar. Me la encargó la Fundación de la Jequesa Moza de Qatar, Education About All. Viene de una pieza que es la de papel primero, que me la piden para la UNESCO y luego se enamoran de esa pieza y me piden la instalación en obra pública. Y bueno, para mí fue un gran paso como artista. En colaboración esta galería han creado una experiencia en el desierto y ahora mismo está en exposición.
han creado toda una experiencia en torno a la pieza que representa el 10º Objetivo de Desarrollo para el Milenio, marcado por Naciones Unidas, que es reducir las desigualdades. ¿Has notado que la recepción de tu obra en el extranjero es diferente y ha habido alguna interpretación que te haya parecido notable? Pero ¿sientes que la reciben de otra manera? La reciben desde otro lado, exactamente. En el extranjero te reciben más desde el aspecto humano y como artista, valoran el trabajo en sí. En España todavía valoran el nombre, y entonces eso es otra relación. Es muy gratificante trabajar en el extranjero porque te ven como artista, no como valor. Que agradecen tu obra y que te transmiten eso. No importa si vales, no vales a nivel mercado. Es también una relación más humana con la obra de arte. ¿Hay algún país en el que te hayas sentido especialmente acogida? Bueno, fue muy bonito la exposición en Washington, porque además se generó a través de una pieza que yo tengo, que sí está en Afganistán, que es un guerrero en reposo con su fusil. Generó una determinada experiencia estética a alguien y entonces ese alguien en Washington, nunca me enteré exactamente qué pasó, pero me llamaron de la Galería del Banco Interamericano de Desarrollo, que es como un headquarter de Iberoamérica y América, o sea, de todo lo que es el mundo de las finanzas latino y cultura, y me pidieron que presentase la obra. Entonces, bueno, fue espectacular porque, bueno, tuve muy, muy buena acogida. Y luego Qatar, o sea, los árabes me han tratado muy bien, que me han financiado una obra pública, que eso es un milagro para un artista. Entonces, gracias. Gracias. Te lo mereces Porque todo. lo que necesitamos los artistas es eso, afecto. ¿Alguna vez te has sentido tentada o te ha influido en tu proceso creativo o a la hora de ejecutar tu obra lo que crees que va a gustar más al público, al espectador, que a lo mejor lo que realmente llevas tú? ¿Adaptar tu obra a lo que se está demandando, ya Es muy sea difícil, arte conceptual es muy difícil hacer eso. Sale mal, ¿no? Es que no sale bien, claro, es muy difícil. Y aparte, ¿quién te valida? ¿Y en qué caminos? Si los caminos del arte son infinitos. Tú puedes ver, por ejemplo, la tendencia que ha existido durante todos estos años de que el arte conceptual ha estado en todas las ferias del arte. Pero eso es un camino, que es que ser un artista conceptual, yo creo que todos somos artistas conceptuales. Lo que pasa es que se ha dado un uso a la palabra conceptual, me parece que tiene mucha banalidad, porque ahora realmente arte conceptual es nada, es la pérdida del objeto artístico. Si el concepto es la idea tiene que estar representada de alguna forma. No hay que subestimar el objeto artístico porque representa algo, que es lo que hace mucha gente que se considera intelectual, o muchos grupos que se consideran intelectuales rechazan el objeto artístico en sí. Y bueno, pues el objeto artístico puede ser un volumen y estar dotado de mucho concepto. A mi obra le ocurre eso. La verdad que, Olga, te quería agradecer inmensamente, infinitamente, que me hayas abierto las puertas de tu casa, haber podido estar aquí en tu estudio. Yo te agradezco que des visibilidad a los artistas. Nosotros necesitamos gente que nos quiera, nos cuide y Pues, afecto, como digo, afecto. pues tienes todo mi afecto y todos mis respetos, porque me parece que tu recorrido y tu gracias a obra ti también. es maravillosa. Así que nada, darte las gracias y proponerte, si te apetece, que le lances una pregunta a nuestro siguiente invitado. Yo creo en el concepto de misión, en el que cada uno de nosotros tenemos una misión. Por eso vuelvo atrás y digo, no importa, los caminos del arte son infinitos. Puedes estar en estos o en estos. Lo importante es eso, es una elección de que es una lucha de por vida. Entonces le preguntaría, ¿y cuál es tu misión? Para concluir, te lanzo la pregunta que te lanzó el anterior entrevistado, que además conoces bien, que es Belén Rivas. Ajá. Que te preguntaba sobre cómo veías el mercado del arte en España. Que bueno, un poco me has que ya respondido. te he ido respondiendo a lo largo de la entrevista, porque ya... Hay mucho que hacer, podemos hay mucho que concluir. hacer, hay mucho que renovar. Bueno, pues eso, rematrizar.
Me encanta, Es muy eso, bien. cambios, Pues con esta conclusión cambios. terminamos. Darte otra vez nuevamente las gracias Gracias a ti. y feliz de seguir en contacto y de seguir, pues si esto ayuda a la gente y da visibilidad, pues yo Claro. más feliz aún. Claro.